Buenas chicas y chicos, vamos al cuarto y último capítulo de la desigualdad estructural. Pueden festejar, este va a ser la última toma de este compilado de capítulos de desigualdad estructural. Bien, en este cuarto y último capítulo vamos a pensar en la distribución de la riqueza desde la desigualdad estructural. La desigualdad estructural va a discutir con la meritocracia la idea de que según cuánto te esforzaste es que ganaste más o menos plata. Te va a decir, no hay ningún juez en esta sociedad que mide los esfuerzos de las distintas personas y en función de eso les da un ingreso, ¿sí? Sino que tiene que ver con otras cuestiones lo que uno gane por mes. Por ejemplo, la decisión de tu jefe, si sos asalariado, o la buena fortuna de tu empresa, la buena suerte o las buenas decisiones que tomaste en tu empresa en el caso de que seas empresario y tienes tu propia ganancia. Y nos va a decir que el principal problema por el cual existe la desigualdad es la falta de límites a la riqueza. Pensamos mucho en la pobreza. Argentina es un país que tiene mucha pobreza, pero no es un país pobre, ni de casualidad es un país pobre. Argentina es un país al revés, rico. Hay un indicador económico que se llama PBI, Producto Bruto Interno. Lo voy a explicar en simple. El PBI dice cuánta plata se generó en un país a partir de sus productos y servicios generados, ¿sí? En simple, la plata que generó un país en un año. Y tiene otro índice que se llama PBI per cápita. O sea, si dividiéramos la cantidad de plata que se generó en un país en un año por su cantidad de habitantes, nos dice cuánto ganaría cada habitante si ganarían todos igual por la plata que se generó, ¿sí? En Argentina se generan tantos miles de millones de pesos. Lo dividimos por la cantidad de habitantes y nos va a dar cuánto ganaría cada habitante. Les cuento. En el 2019 el PBI per cápita, yo lo dividí por 12 porque te lo da por año, lo dividí por 12 para que vean cuánto sería el salario por mes de cada habitante, no de cada familia. Sería de 66.269 pesos. O sea, en una familia de 4 eso lo multiplicás por 4. Mucho más, muchísimo más de lo que gana una familia de clase media. Nos iríamos todos a Miami, o sea, estaríamos todos en una fiesta si ganaríamos todos exactamente lo mismo en Argentina. Por eso la desigualdad estructural te dice, el problema no suele ser que los países son pobres, sino la distribución de la riqueza dentro de los países. Por lo menos en Argentina este dato es evidente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay unos pocos que concentran muchísimo dinero. Hay una encuesta a las grandes empresas que hace el INDEC y nos tira otro dato que les voy a dar. Las 500 empresas más grandes de Argentina en el año 2018 acaparaban el 25,5% del Producto Bruto Interno. O sea, más de un cuarto de toda la plata generada en el país se la quedaban las 500 empresas más grandes. Después, para los 45 millones de habitantes quedaba 3/4 de ese pedazo de la torta, ¿sí? Entonces, el Estado es el que pone las leyes, es el que regula la vida social. La desigualdad estructural dice, el Estado no pone límites a la riqueza y así permite que haya mucha gente pobre y unos pocos que tienen muchísima fortuna. Pero estamos hablando de los grandes empresarios que persiguen cifras de más de miles de millones por mes. Mientras que otros recibimos salarios de 40.000 pesos, otros ni siquiera tienen salario, otros ganan 15.000 pesos por mes, 20.000. ¿Cómo nos podemos permitir una desigualdad tan grande en nuestra sociedad? Nos va a plantear la desigualdad estructural. Una desigualdad tan grande entre quienes más tienen y menos tienen. Entre un trabajador que es médico. ¿Cómo un médico puede ganar más de 1000 veces menos que un empresario? ¿Dónde está el criterio de justicia de permitir eso? ¿Por qué no hay un límite? Entonces, desde la desigualdad estructural, la explicación de la pobreza está en la acumulación de la riqueza.
Si yo tengo 100 galletitas para repartir entre 100 personas y una sola se queda con 50 galletitas, y después entre los demás la cantidad de galletitas que vamos a tener es mucho menor. Entonces, desde la desigualdad estructural, quienes piensan que la desigualdad existe justamente por esta acumulación de riqueza, se le pide al Estado dos tipos de medidas. Una es la del estado de bienestar. Estado de bienestar. ¿Qué dice desde el estado de bienestar? ¿Qué se le pide al Estado? El Estado tiene que compensar esta desigualdad tremenda de oportunidades que hay para quienes nacen en una familia pobre y quienes nacen en familias adineradas, y cobrar mayores impuestos a quienes tienen más. Por ejemplo, cobrando impuestos a las grandes fortunas, a quienes tienen grandes fortunas, grandes patrimonios de capital, cobrarle un porcentaje de impuesto más grande, ¿sí? Y con eso, con ese dinero, ¿qué se hace? Se mejoran hospitales, se construyen hospitales, escuelas, viviendas, se garantiza el derecho a la educación de calidad, se construyen nuevas industrias para generar más trabajo y que ese trabajo sea remunerado con un salario digno, ¿sí? Se le aumenta el salario mínimo a los trabajadores, o sea, a las empresas se les pone un tope, no un tope de plata, sino que se les aumenta el porcentaje de impuestos que tienen que pagar, y a la vez se les dice a tus trabajadores le tenés que pagar de mínimo esto, y se aumenta el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es garantizar los derechos sociales. Dice, aparece la garantía que el Estado, aparte de garantizar la libertad individual de cada uno, tiene que garantizar un mínimo de bienestar. Porque ¿qué culpa tiene? En caso de que creyéramos en la meritocracia, que la desigualdad estructural no cree en la meritocracia, dice, ¿qué culpa va a tener el hijo del padre que no pudo estudiar de nacer en una familia pobre y no tener las mismas oportunidades? Entonces este primer tipo de solución viene desde el estado de bienestar, de cobrar mayores impuestos a quienes más tienen y generar empleo, construir escuelas, construir hospitales, construir nuevas empresas para generar fuentes de trabajo, mejorar los pisos salariales, dar subsidios a quienes menos tienen, como se hizo por ejemplo entregar computadoras a quienes no tenían computadoras, eso desde el estado de bienestar. Después hay otro tipo de solución de quienes piensan en la desigualdad estructural, que le piden al Estado, que vende la solución más de los estados socialistas, o que también algunos lo llaman comunista. ¿Qué plantean los estados socialistas o comunistas? Directamente abolir la propiedad privada de las empresas. O sea, ya no puede haber más propietarios de grandes empresas. Abolir la propiedad privada de las empresas. A partir de ese momento, desde que se declara un Estado socialista, el dueño de las empresas va a ser el Estado. Entonces todo ese dinero generado por las empresas después va a ser distribuido en forma más equitativa para los trabajadores de la sociedad. Ya no existe más la figura del empresario, ya no existe más la herencia, no se hereda plata en la familia. Todos empiezan más o menos desde las mismas posiciones. Quizás un médico gana 2 veces más que un recolector de basura, pero nunca vas a ver a alguien que gane 21 veces más que otro, desde un estado socialista. Ojo que hoy en día no encontramos ningún estado socialista puro. Cuba es una mezcla de un socialismo con un capitalismo. Entonces no tenemos ejemplos de la actualidad de socialismo. Cuba fue un ejemplo de socialismo en los 70, hoy en día es una mezcla, igual que China, entre un socialismo y un capitalismo. Bueno, espero que haya quedado claro la explicación esta de la distribución de la riqueza, de cómo genera pobreza, y los dos tipos de soluciones que se les puede pedir al Estado, desde el estado de bienestar, ¿sí? Y desde un estado socialista, que es otro tipo de solución, en la cual ya vendría a ser algo más parecido a nadie gana más del triple que otro, ¿sí? Todos trabajamos, todos ganamos por nuestro trabajo más o menos lo mismo. Es una medida mucho más radical la del Estado socialista. Bien, se quedarán pensando con todas estas cosas que piensa cada uno, y como siempre les tengo un desafío final, una nueva palabra escondida. Les doy una ayudita porque con la otra no les fue muy bien.
El co está tachado a propósito, piénsenlo. ¿Cuál es la palabra escondida?